Pues finalmente ayer supimos algo de la gobernadora, algo concreto de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien en una conferencia de prensa pues informó que salían de su gabinete, que salían de su equipo, el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de seguridad, Rolando Solano. Esta decisión le tomó a la gobernadora 7 días. 7 días, el jueves antepasado mataron policías estatales al normalista Yanqui Cotán Gómez. Al inicio, estos funcionarios intentaron negarlo, dijeron que se trataba de un hecho básicamente delictivo, intentaron aparentar que esto había sido un enfrentamiento, que los muchachos no habían detenido su marcha, que les habían disparado ellos, los muchachos, a los policías y que los inocentes policías solo habían repelido la agresión. Bueno, pues afortunadamente hoy sabemos por las pruebas, por los testimonios y también por lo que dijo el presidente en Palacio Nacional, que uno de los elementos le disparó directo a la cabeza a Yanqui Cotán Gómez. Esto ha generado la caída de 2 funcionarios del gobierno de Evelyn Salgado, quien además pone pues en charola la cabeza de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. ¿Cómo estás, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero? Buenos días, Juan. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Sí, Azucena, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. A ver, pues tardío, ¿no? La reacción de la gobernadora, pero finalmente era lo mínimo requerido, ¿no? Si tendría en otro momento, tendría incluso que irse la gobernadora y algunos otros funcionarios de mayor nivel, pero esta era la mínima requerida, Juan. Sí, Azucena, Ludwig Reynoso y Rolando Solano, Ajá. ahora secretario de Gobierno y de Seguridad Pública, son los que encabezaron una conferencia de prensa a las 2 de la mañana del viernes pasado, es decir, unas horas después de del asesinato del normalista, y fueron los que dieron esa versión a la que te referías, ¿no? Es Así es, que decir, había sido un hecho un básicamente delictivo, enfrentamiento, un un intercambio de enfrentamiento. tiros. Aquí platiqué yo con el padre Filiberto Velázquez el viernes y él decía, no, tal cual nos dio la versión el padre Filiberto, es lo que sucedió, pero qué grave, Juan, que la policía Sí, de sí, Guerrero haya hecho esto número uno y que las autoridades hayan intentado encubrirlos. Es que aquí el tema es bien grave y tendría que ser muy preocupante porque uno inmediatamente se pregunta, pues, ¿cuántos casos no habrá así, no? claro, primero el asesinato, después fabricar una realidad, ¿no? Muy distinto a lo que ocurrió, y después para agravar todavía más las cosas, la fuga del Ujú. policía que presuntamente fue el que disparó al normalista de Ayotzinapa, Azucena, ¿no? O sea, todo junto creó una situación, una crisis social, política en el Estado, ¿no? Como si el presidente ya había dicho que los 3 policías implicados estaban detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General, ocurre que uno de ellos se fue, ¿no? Y eso es en lo que estamos, y ahora ¿Cómo ves lo de la fiscal, A la ver, crisis política no claro. termina, porque se supone que es una fiscalía autónoma, Ajá, exacto. ¿no? Ujú. Que no depende del gobierno, sino que es nombrado en este caso fue nombrada por el Por el Congreso, Congreso, sí. Ujú. pero encontraron ahí en alguna parte de la Constitución y de la ley que la gobernadora tiene facultades para remover a la fiscal en este caso. En casos graves, ¿no? Sí, Decía ahí uno de los exacto, párrafos. Ujú. exacto. En casos graves, la fiscal se revela prácticamente, dice que ella sigue en el cargo y que se tiene que agotar primero un procedimiento con el Congreso, y que ella quiere ejercer su derecho a, a defenderse en el Congreso, y que continúa ella al frente de las investigaciones. Ujú.
Ahora después de que sí. de que difunde este comunicado la fiscal, el gobierno del estado dice no, usted ya no es la fiscal, quien debe cumplir las funciones de usted es el vicefiscal de, de investigaciones, es decir, un enfrentamiento público entre la fiscal que no se quiere ir y el gobierno que dice que ella ya fue removida, que es la palabra que O sea, ellos ya, usa la el gobierno del gobernadora. estado ya da por hecho que la gobernadora tiene esas facultades y que ya la removió ayer. Sí, que Pero ya ella, no es ella, ella. ella argumenta que esta es una facultad del Congreso. Entonces, pues ahí nos vamos a enfrascar un rato, supongo, a menos que el Congreso respalde de inmediato a la gobernadora. Sí, bueno, y ver también qué pasa en lo concreto, ¿no? Si efectivamente los agentes del Ministerio Público, la policía ministerial, sigue respondiendo a las instrucciones de la fiscal Valdovinos o si ya no la respalda y se va con la versión de la gobernadora, ¿no? De que ella tiene facultades para removerla. Eso hoy se tiene que saber, ¿no? Porque si no, imagínate que la situación en la que está, ¿no? Está en medio de la investigación, en un estado bien violento, que todos los días hay asesinatos que requieren, o la comisión de delitos que requieren la intervención del Ministerio Público, y que este Ministerio Público si le hace caso a la fiscal o si le hace caso a la decisión de la gobernadora. Bueno, pues todos los medios, Juan, obviamente los medios impresos, los portales, destacan esta información porque finalmente tardó mucho. Guerrero ha sido sumamente maltratado, lo hemos platicado de muchas aristas, un estado pues sin gobierno, ¿no? Sin gobierno, y además las autoridades negando la crisis. Veíamos a Félix Salgado Macedonio, además de estar bailando en plena crisis cuando le acaban de dar un disparo en la cabeza a un muchacho, los policías de Guerrero, defendiendo a su hija en el Congreso cuando los senadores de oposición pedían la desaparición de poderes, lo negaban. Evelyn Salgado ausente, pero finalmente la realidad tremenda, ya incontenible de violencia en Morelos, pues los rebasó, Juan, no queda de otra. No hubieran ellos querido aceptarlo, hubieran querido seguir con esa simulación, pero esto ya los rebasó definitivamente. Sí, hace todavía un par de días el secretario de gobierno hizo un tour de entrevistas en radios, en la radio local, que él no se iba, que él no tenía, porque ya estaba la versión de que se iba a ir, ¿no? Y finalmente la realidad los alcanzó, ¿no? La presión realmente fue mucha, no podía quedarse un problema tan grande como el asesinato de un joven, como fabricar una historia, ¿no? Una nueva verdad histórica, dijo uno de los Levarón. Imagínate. Ayer que está solicitando juicio político para la gobernadora, hizo una solicitud formal a la Cámara de Diputados Federal y al Congreso local, y todavía con la fuga del presunto responsable material, ¿no? Entonces ya no aguantaba. Claro, no, ya era esto insostenible. Oye, Juan, me queda claro, quisieras escuchar tu opinión, me queda clara la responsabilidad del secretario de Seguridad, pues fueron los policías de Guerrero los que amedrentaron a estos jóvenes, y uno de ellos disparó un arma y lo mató de un tiro a un jovencito de 23 años. La responsabilidad evidentemente directa del director de la policía. Luego, el padre Filiberto me dijo que el ejército había colaborado en detener a uno de los muchachos y entregarlo a la policía de Guerrero para que pues ni siquiera se lo llevaran a presentar ante la autoridad, sino para pasearlo, digamos, intentando convencerlo de incriminarse. ¿Dónde entra la Fiscalía de Guerrero? Es decir, ¿en qué momento participa la Fiscalía de Guerrero para que la gobernadora esté pidiendo la cabeza de la maestra Valdovinos? Pues lo que le están señalando es que no detuvo a los tres policías, pese a que les tomó declaración. Esa es la
O sea, sí los llevaron los llevaron a los O policías sea, ante la... nunca estuvieron a No. disposición de la fiscalía O sea, en algún edificio de la fiscalía, pero lo que se dice es que sí rindieron declaración al Ministerio Público en las instalaciones de la Policía Estatal donde estaban, ¿no? ¿Y Eso es lo algún que juez están dictó una orden de señalando. aprehensión para que la fiscalía los detuviera? O sea, se supone que debiera de la fiscalía solicitar una orden de aprehensión a un juez y que Y no no lo hizo, sucedió. Bueno, no lo hizo. ahí estaría... O dar una orden de presentación también, por lo menos, ¿no? Bueno, pues Y ahí ya estaría con la eso, responsabilidad. y que eso, claro, claro. Ahora, hay que decir que de las autoridades locales, la Fiscalía Estatal fue la primera que dijo que se investiga a los policías por homicidio calificado. La Fiscalía del ¿No? Estado. Claro, o sea, es decir, no se fue con la versión de que se había tratado de un enfrentamiento. Bueno, pues la fiscal, muchos ahí aseguran se revela contra la gobernadora y bueno, pues vamos a Ahora ver en qué termina. ella es teniente del Sí, ejército, sí, sí. Azucena, ¿no? O sea, los soldados estén en donde estén, reciben órdenes. Entonces Así hay que es, ver bueno. si ella está actuando por solamente motu Bien. propio o si tiene... Director del Sur de Guerrero, perdón, estaba yo tan atenta en escucharte Sí, que no me percaté de que nos alcanzaba el reloj, Juan. Me dices entonces, pues sí, que la fiscal es miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, Juan, y entonces, bueno, pues ellos también reciben órdenes, no toman decisiones políticas sin consultar al mando. sí, entonces no sé si tiene el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que elevaría el nivel del conflicto. Y ayer hubo un mensaje de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, respaldando la remoción de la fiscal, ¿no? Bueno, Entonces, la Secretaría de Gobernación. A ver qué puede pasa haber hoy. novedades interesantes al respecto. Bueno, Juan, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Sí, sí, buenos días. Gracias, Azucena. buenos días ahí.